Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras con nuestro episodio 8 de la temporada 2. Este es nuestro primer episodio del mes de octubre, un mes para el cual tenemos preparado un contenido muy especial con unas temáticas que van, de alguna u otra manera, ya lo descubrirán, ligadas con este mes tan representativo de tantas cosas. Y aquí me encuentro, como siempre, no podría faltar con Roberto Mora Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? No se lo esperaban, no se les avisó y se les está avisando de una vez en este que es el primero de los programas temáticos, digámoslo así. No tanto de Halloween, pero sí de temas que son relacionados, puede ser con la pura fecha de Halloween, puede ser que fue en algún evento del Día de Brujas, no necesariamente tan fantasioso como Halloween la película o como cosas así, ¿no? Exactamente, siguen siendo casos reales, casos trágicos con personas que desgraciadamente sufrieron un verdadero terror de estos que narramos en Crónicas Siniestras, casos relacionados o alegóricos a las festividades de este mes, a las tradiciones de este mes o a las temáticas tan mencionadas este mes. Y esta selección de episodios son episodios que quisiéramos, que de todas maneras íbamos a poner en algún punto de Crónicas Siniestras, pero hemos decidido darles este contenido especial en este mes y creemos que puede ser una buena idea y ya nos dicen qué opinan de nuestra selección. Y tenemos algunos no muy conocidos que incluso yo no conocía antes, avanzado el mes los verán, pero vamos a iniciar, Roberto, con uno bastante conocido, perturbador y controversial. Pero antes de eso, ¿por qué no hablamos un poco de nuestra cerveza del día de hoy que nos acompaña? Claro que sí, hoy estamos tomándonos una cerveza Síncopa siempre apoyando Navajo Records, siempre apoyando a Radio Navajo. Y para que no se les olvide que pueden buscarlos en internet, en Facebook, como Cervecería Síncopas, Syncopa. No lo duden, no lo duden. Y recuerden que esta cerveza se toma con maridaje musical y en este caso pueden disfrutarla con maridaje podcast y se la pueden tomar escuchándonos a nosotros, así Y que pasarla mega en grande. Y en el caso de la cerveza, pues les puede ayudar un poco con los nervios que se pueden desatar al escuchar un caso como este. y este caso creo que de los que vamos a ver de Halloween es el único que conozco más o menos este caso. ¿Qué tienes idea? Tengo ¿Cierto? una idea. A lo mejor mientras avanza tienes a lo mejor hasta más idea de lo que tú mismo crees. Ya veremos conforme vayan avanzando los hechos. Pero antes de decir nada más, Roberto, hay que recordar que este no es un programa para niños. Ya saben, si son niños menores de edad, si están con niños, hijos, sobrinos, pequeños, chiquitos, no es su momento. Recuerden, esperen que se les que se les acumulen los episodios de Crónicas Siniestras y ya los ven cuando sean apropiados, todos juntos se avientan un maratón, pero por el momento, por algunos años, si son muy pequeños, desgraciadamente, aléjense de este contenido. Nos vemos después y nos quedamos los que podemos escuchar esos temas en este momento. Por favor. Y antes de comenzar rápidamente les recordamos que nos sigan en nuestro Instagram de crónicas.siniestras, nos pueden encontrar @crónicas.siniestras, ahí estamos subiendo fotografías, videos detrás de cámaras de las grabaciones, fotos de los casos, ahí pedimos su opinión, que nos manden saludos y también que nos sigan en Radio Navajo, en Spotify y en Apple Podcast y también en Navajo Records en YouTube, que nos sigan, se suscriban y sean felices. Sí, recuerden que Crónicas Siniestras es un podcast de Radio Navajo, producido por Navajo Records. Navajo Records es nuestro hogar, Roberto. Así que comenzamos con el caso, ¿qué te parece? Comenzamos. En Alemania, en los años 70, el desgarrador e incomprensible sufrimiento de una chica con toda una vida por delante sacudió al mundo entero, siendo aún en nuestros días uno de los misterios más citados y escalofriantes. Misterio en el que diferentes visiones del mundo chocaron y siguen chocando. Una controversial historia en la que desgraciadamente la tragedia fue implacable y el terror inolvidable. Este es el caso de Anneliese Michel.
La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime. Escucha sin miedo que estamos juntos en esto. Como ves, Roberto, nos encontramos en Alemania en esta ocasión. Y vamos a irnos un poco más atrás de los años 70, vamos a irnos a la fecha de nacimiento de la chica que da el nombre a este caso, Anneliese Michel. Y ella nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipfing, no lo logro, Baviera, Alemania Occidental. No logro pronunciar Leipfing, las personas que hablan alemán fluidamente, saludos a todas ellas. Ayúdenos, por favor, pero haré lo posible. Ella nació en este lugar de una familia estricta, Roberto, una familia muy religiosa. Sus padres, Joseph y Anna Michel, y tenía una hermana llamada Marta Michel. Toda la familia unida, las protegían a sus hijas, sus padres, pero sí se dice en múltiples fuentes que eran muy estrictos, muy religiosos y bastante conservadores. Bastante alemanes de la época, tal vez. Bastante, incluso ellos vienen, y también lo vi en una fuente, que venían de un quiebre de generaciones en los que sus padres venían de una Alemania bastante diferente a la que Anneliese y su hermana estaban abriendo camino a una Alemania bastante cambiada de la Alemania que vivieron sus padres. Sí, pues estos años son años recientes de que se acababa de acabar la Segunda Guerra Mundial, donde todos pues estaba una transición muy grande allá, ¿no? Exactamente. Entonces eso puede crear incluso un choque aún más grande, y que suele pasar este choque entre padres muy conservadores y jóvenes que van creciendo en la adolescencia. Por más que comparten los mismos principios, la misma moral, hay un choque ahí entre un adolescente, un joven que se toma las cosas un poco más ligeras, y más si traen detrás una carga histórica tan diferente, de un quiebre, no diferente, ellas vienen también de la misma historia, las chicas, pero en otro momento de Alemania. Ellos vivían en Klinkenberg, Alemania. Se te va a complicar ahora Se todo me el va caso, a complicar ¿no? muchísimo el caso. Échenme porras, ayúdenme por favor. Hablemos de Anneliese. Anneliese se dice que era una excelente estudiante, que le gustaba la música, le gustaba cantar, era una chica bastante alegre, era una chica bastante bien portada y también muy religiosa, Roberto. Se dice que rezaba constantemente. Anneliese era una chica de mucha fe. Ella tenía grandes sueños para sí misma, quería estudiar a la universidad, y muchos de ellos los fue logrando. Le iba, como les digo, bastante bien en la escuela, era aplicada, era decidida, y se le veía un brillo especial en su crecimiento, como que tenía con ella mucho a su favor, la verdad. Y sus padres, como les digo, si bien las querían mucho a las dos, eran un poco aprensivos también, aparte de estrictos. Es también lo que quería agregar a eso de estrictos. Desgraciadamente, en 1968, cuando Anneliese tenía 16 años, experimentó su primer episodio de pérdida de conciencia. Y yo pienso que esto debe ser algo extremadamente terrorífico para alguien, tener de la nada un episodio de pérdida de conciencia, ¿no crees, Roberto? En cualquier edad ha de ser algo terrible. A los 16 años, me imagino que algo que da alerta de qué está pasando, por qué pasó eso. Y entre que estás tan joven y que puede ser que se tome a la ligera de que, bueno, pues tal vez algo de la adolescencia, no comiste bien hoy, pero generalmente es una alerta, ¿no? Aún así da miedo, aunque sea porque no comiste bien. Dices, ay, güey, yo voy a comer bien porque qué miedo. Y bueno, además comenzó a experimentar otra sensación con la que yo sí soy muy, muy familiar con este fenómeno, que no sé si es exactamente el que pasó a ella. Esto es parte de la controversia. Hay diferentes creencias al respecto de casi cada uno de los puntos que vamos a ir tratando, y es parte de la riqueza de este caso, que abre a esta discusión, que si lo ves por el lado más positivo de discutir sobre una tragedia como esta, que puede tener un lado positivo,
oscura y terrible. No sé cómo decir la palabra positivo en medio de todo esto, pero me refiero a que puede generar de manera enriquecedora una discusión, porque abre muchas temáticas bastante delicadas a través de los años. Y bueno, con esta anotación con esa anotación continuamos. Ella también comentó experimentar una presión en el pecho como un peso sobre ella al estar acostada, y esto es algo que yo he experimentado a mi manera, que yo lo puedo percibir como esa parálisis de sueño. Lo que también es que se te sube el muerto. Exactamente. Así decimos en México. Exactamente. Ella, en otras palabras, describió lo que nosotros captaríamos como que se le subió el muerto. Y precisamente esa frase, se te subió el muerto, pues tiene las connotaciones de creencias de este mismo estilo, ¿cómo se puede decir? Sobrenatural en nuestro mismo país. Precisamente por eso comentan esto de se te subió el muerto. Sí, porque aparte mucha gente lo describe no solo con presión en el pecho y que no pueden moverse, inmovilidad, pero también como que aparte están despiertos sin poder moverse y que ven que algo se les acerca poco o algo lo está acechando y que no pueden hacer nada sin moverse. Exactamente, porque genera... ¿Te ha pasado para continuar, Roberto? A mí no me ha pasado, yo duermo como piedra. Maldito. Y bueno, pero muchos de nuestros oyentes me comprenderán, algunos más lo han experimentado que yo, pero yo que lo he experimentado en múltiples ocasiones en mi vida. Como bien dice Roberto, es una serie de cosas que te suceden cuando estás experimentando esta parálisis de sueño, que les repito, no estoy diciendo que necesariamente sea lo mismo que experimentó Anneliese, pero es lo que yo interpreto con estos síntomas. Esta presión no te deja moverte, estás totalmente... tu cuerpo está totalmente inservible en ese momento, pero te sientes alerta. Sin embargo, como estás en un punto entre el sueño y la vigilia, no del todo percibes la realidad tal cual está de manera física, material. Entonces pueden venirse mezclados cosas que son más de los sueños del subconsciente o sensaciones que puedes traer como si fueran realidades. Y como esto da mucha ansiedad, esta ansiedad se puede materializar en miedos irracionales, como una vez que a mí me dio parálisis de sueño y no me podía mover. Era un día por la tarde que me había tomado una siesta en la universidad y no me podía mover y tenía muchísimo miedo, y en el baño del lugar donde yo vivía en la universidad sentía que de ese baño de puerta corrediza se asomaba una mano y que pronto iba a abrir la puerta y atacarme mientras yo estaba totalmente inmóvil, sin posibilidad de defenderme. Yo sentía que esa mano estaba a punto de verse, realmente verse, mientras abría la puerta, y yo no me podía mover. Claro que yo nunca llegué a ver la mano, pero la sensación de terror ante eso a punto de suceder es verdaderamente escalofriante. Cuando por fin logras mover el cuerpo, es una liberación y a la vez un nivel de ansiedad que todavía te queda adentro y de angustia que comienzas a sacar, que es algo verdaderamente aterrador. Y pues la ciencia ha hecho bastantes estudios sobre este tipo de fenómenos, pero también se cree que pueden tener que ver con cosas paranormales o sobrenaturales o de procedencia que no tiene que ver necesariamente con el cerebro humano normal y científicas. Y toda esta plática es para preparar sobre lo que va a pasar después. Exactamente. Qué cosas pudieron haber interferido, que si es... Bueno, eso, nos vamos a meter de repente a un debate entre lo que es cerebral y lo que es paranormal, tal vez. Diste en el clavo, porque justamente yo creo que la mejor manera de abordar este caso es tratando de presentarle a nuestros oyentes. Ya diremos dónde estamos nosotros parados, más o menos, y tal vez abriremos un poco la discusión, pero presentar los hechos que están más validados como que sucedieron en las mejores fuentes de la manera más objetiva posible. Pero ¿y entonces qué pasa? Entonces Entonces Anneliese a los 16 sufre su primera pérdida de conciencia y dice que también que empieza a sentir presión en el pecho, se le sube el muerto. Sucede que la llevaron con el médico familiar y un neurólogo y no encontraron daño orgánico en su sistema, al parecer. Y su hipótesis era que podría ser un caso de epilepsia. ¿Epilepsia?
epilepsia, le recetaron un anticonvulsivo y una medicina para contrarrestar las crisis epilépticas. Ellos encontraron un poco de patrones irregulares en el scan cerebral que le realizaron a Anneliese, que explicaba un poco sobre esta epilepsia, pero que realmente no podía decir a ciencia cierta del todo que esto era lo que le estaba pasando. No estaba tan claro como los doctores hubieran querido haberlo visto, considerando, ya entraremos más en el tema, que la tecnología de la época no era la misma que es ahora para detectar ese tipo de males. Que supongamos que más avanzada a otras épocas, como el caso de Leonardo Cianciulli, que eran los 30s, 20s, pero si la tecnología se estaba desarrollando, tal vez no obtuvieron entonces un resultado tan claro de qué es lo que estaba pasando, pero sí daba indicios de que iba por ahí, ¿no? De que era epilepsia tal vez. De Sí, que era... justamente esa era como el primer diagnóstico que se ve documentado que le hicieron ver a la familia de Anneliese Michel. Roberto, algo muy admirable es que a pesar de su condición de salud desmejorada, Anneliese se inscribió en la universidad porque esta era una parte importante de sus sueños. Así que se inscribió ella quería ser maestra, así que estaba estudiando educación en la Universidad de Würzburg. Y vi que esta es una de las universidades públicas más prestigiosas de Alemania. Ella estaba inscrita ahí, fue a estudiar ahí y con muchos sueños, expectativas, con mucha ilusión, pero no podía desenvolverse ni concentrarse también en la escuela. Desgraciadamente, porque este padecimiento hasta este momento no tan claramente identificado, no tan claramente tratado que tenía ella en ese momento de su vida, le provocaba que no se podía concentrar bien, le provocaba algunos episodios, incluso se dice durante las clases, y la hacía sentir temor pues porque no podía confiar del todo tal vez en su cuerpo, y eso la hacía ir por ahí con una carga extra que la de sus compañeros. Y a pesar de que Anneliese era una gran estudiante, muy inteligente, empezó a verse esto reflejado en su desempeño escolar, lo cual me parece sumamente triste. Y también esto todavía le generaba más decaimiento emocional, porque también otra de los síntomas que hay por ahí, viéndolo esta parte por este lado, es que dentro de las personas que sufren epilepsia también puede haber una tendencia depresiva e incluso de pensamientos suicidas, así que ella empezó a sentirse decaída emocionalmente a pesar de su voluntad, que era optimista e ilusionada por la universidad. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos el gusto o el placer o la fortuna, pero no la vemos de esa manera, de estar estudiando sin problemas de este tipo y no lo valoramos como lo hubiera querido tener Anneliese Michel en su época, ¿no crees? De repente no te das cuenta que no vivimos con ese tipo de temor o de problemas que ella estaba sintiendo, que tal vez no lo estaba reflejando más que en la falta de concentración y falta de concentración en los estudios. Y pues pobre que no pudo hacerlo. ¿Qué pasó con ella? ¿Siguió? ¿Terminó? ¿Se salió? Tenía algunos síntomas, como bien dices, como falta de concentración, entre otros episodios un poquito más graves, pero todavía estaba en desarrollo, iba a ir a peor, desgraciadamente. Pero sentía que algo ya se estaba manifestando. Exactamente. Y podía estudiar por temporadas, sin embargo, tuvo que terminar por dejar los estudios eventualmente. En 1973, Anneliese comenzó a reportar que escuchaba golpes en su cuarto y también comentó que escuchaba una voz que la estaba condenando al infierno. Esto es verdaderamente escalofriante, ¿no crees? Pues sí. Ay, no, qué miedo, qué miedo. Pobre Anneliese, me pone la piel chinita. Y aún así, aunque hayan sido bromas, tal vez de la gente de la universidad o algo así, de eso da miedo, aunque sea una broma, que alguien llegue a tu puerta a decir eso. Claro que sí, terror, terror. E incluso si es un sueño o incluso cualquiera de los bandos que se pongan, que si fuera realidad algo externo que le está diciendo esto de una fuente, pues, no sé, del infierno o algo así, o que sea un padecimiento psiquiátrico que acompañaba a su epilepsia o desarrollado, ya lo veremos, por alguna
de las cosas que iban con su epilepsia. De todas maneras, es terrorífica esta De experiencia. todos modos es perder, porque si son voces del infierno, pues te vuelves loco de saber de qué es el infierno y que sí existe todo eso. Y si no es, pues, ok, pues te estás volviendo loco. Tú te estás poniendo mal, ¿no? En la cabeza. Sí, tienes miedo por tu salud mental, por tu sanidad mental. No hay gane ahí, pues. No, y además de que si ella escuchaba esto verdaderamente, ¿dónde está la realidad? Para ella lo escuchaba. Entonces, ¿quién puede negarle que para ella esto era real? Bueno, francamente, terrible. Su mamá reportó encontrar a Anneliese viendo fijamente una estatua de la Virgen con los ojos totalmente negros y sin parpadear prácticamente, con un rostro que tenía una cierta furia, un enojo, por periodos largos de tiempo. En una nueva visita con el neurólogo, el doctor Luthi, Anneliese reportó que veía caras demoníacas y que sentía tener al diablo dentro. Ella estaba diciendo estos síntomas con la esperanza, o estas sensaciones y experiencias que estaba teniendo con la esperanza de que estos doctores la ayudaran. Ella fue muy franca y eso lo encontró en todas las fuentes, hasta avanzada su enfermedad o avanzada su padecimiento o avanzada su situación que tenía. Ella fue muy franca con lo que estaba experimentando con los doctores, hasta muy avanzada la línea de tiempo que veremos. También, como les digo, esta depresión y estos signos incluso suicidas iban aumentando conforme avanza esta misma línea de tiempo. Ella decía que olía un olor muy particular, Roberto. Decía que percibía un olor como a materia fecal quemada. Qué específico. Es muy específico y muy extraño. Yo no tengo ni idea cómo olerá eso. No me lo imagino. Pero alguna gente a su alrededor también comentó notar este mismo olor. ¿Ah, sí? Uh-huh. La mamá de Anneliese dijo que en una cita el doctor Luthi, después de decirle, la mamá de Anneliese, después de que le dijo varios de estos síntomas que ella veía en su hija, el doctor le comentó o le sugirió recurrir a un líder religioso. ¿El doctor le recomendó eso? Eso dice la madre de Anneliese, pero esto fue negado enfáticamente en un momento posterior por el doctor Luthi. Él dijo que él no le dijo esto, pero pues no se sabe cuál es la verdad. Sí, me parece, estaría muy loco que sí le dijera, ya señora, como que ya todo cansado así, secándose con una toalla el sudor de la frente. Sí, señor, ya mejor vaya con el cura. Sí, a lo mejor en algunos casos, y esa parte de lo que podemos abrir discusión. Hay unos médicos que pues creen ambas cosas en pues, situaciones religiosas que pueden ayudar, y también en la ciencia, que aún así recomendarlo de manera a la ligera pues no es lo más ético. Y además hay otros doctores que, aunque no crean en situaciones religiosas, de todas maneras creen que si la persona cree, les puede servir de placebo. Pero tan temprano en esta línea de tiempo, también es muy apresurado ofrecerle esta solución. Digamos que fueron los papás los que decidieron ir con un líder religioso. Parece que sí, porque él lo niega enfáticamente, y en otras fuentes se ha encontrado, Roberto, que ante la posibilidad de que su hija tuviera un padecimiento mental como epilepsia y aunado en algún trastorno psicótico, en algún episodio psicótico con epilepsia, o que ella tuviera algún problema de carácter demoníaco, la madre prefería que tuviera un problema de carácter demoníaco. Se le hacía como a lo mejor más controlable, a lo mejor también como los doctores hasta el momento no le habían ayudado, a lo mejor por el estigma que conllevan estas enfermedades, o a lo mejor por la gran fe que la señora también tenía. Que sí, ahorita que lo pienso, sí, yo preferiría que fuera algo demoníaco de verdad. Y ya, pues sigues por las reglas, sigues en tu librito las reglillas que tienes que hacer. Ya, tengo que hacer esto. Ya hemos visto suficientes películas y creo que hay información necesaria como para librarse del problema y seguir adelante. Lamentablemente, a veces las enfermedades mentales no tienen una curación tan fácil, tan sencilla, o a veces hasta no tienen. Entonces, por eso digo que yo preferiría a veces que fuera algo. Eso es interesante ponerlo sobre la mesa, porque tienes razón. De todas maneras, el cerebro es un misterio demasiado rebuscado, y aquello tiene pues una línea de solución con una línea de posibilidades, aunque este caso
nos va a demostrar que no es nada, es tan simple y pues ustedes díganos también su opinión, oyentes. También recurrieron al mismo tiempo que tenían ya en la idea, la mente de ir con algún líder religioso de su comunidad, también fueron a un nuevo psiquiatra, así le estaban intentando hasta este momento. Fuertemente fueron con un nuevo psiquiatra. Este diagnosticó en ella neurosis con posible epilepsia y otro neurólogo la diagnosticó con patrones epilépticos y le recetaron una medicina más fuerte. La epilepsia era algo que era constante en los diagnósticos de Anneliese. En 1975, Roberto, sin embargo, su condición empeora considerablemente y se reportan actitudes extrañas y perturbadoras también que demeritaban la misma salud de Anneliese, como por ejemplo ausencia de sueño. Se la vio comer moscas y arañas. Se vio también que Anneliese lamía su propia orina del suelo y se la tomaba. Anneliese destruía símbolos religiosos que encontraba por la casa y se dice que su fuerza iba más allá de lo considerado normal. Cuando se la quería restringir o detener porque se ponía agresiva con las personas a su alrededor o porque quería destruir uno de estos símbolos religiosos o porque querían protegerla, ellos decían que su fuerza iba más allá de lo considerado normal. No, pues ahí que sí, a buscar ayuda, ¿no? Exactamente, pero no fue tan fácil, Roberto, porque las primeras veces, al recurrir a la iglesia, los mismos padres, las mismas personas dentro de la iglesia a las que recurre la familia de Anneliese, le dicen a esta familia que Anneliese no está poseída y que debe seguir con su tratamiento médico sin ninguna duda. Claro. Sin embargo, el padre Reddick sí que aceptó y sí que dijo estar convencido de que lo que Anneliese tenía era una posesión satánica. Y con esto nos vamos al primer corte. Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, es una producción de Radio Navajo para Navajo Records para el mundo entero. Encuéntranos y síguenos en Spotify y Apple Podcast como Radio Navajo y síguenos en Instagram como @crónicas.siniestras para detrás de cámaras, datos extras y simplemente para estar más cerca. Y estamos de vuelta después de este corte informativo de parte de Navajo Records y Radio Navajo. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras y estamos en Alemania en los años 70, que es donde se está desarrollando la mayor parte de esta historia. Y tenemos aquí a Anneliese Michel, esta chica que desde los 16 años ya empezó a sufrir ataques de pérdida de conciencia, ataques epilépticos. Entró a la universidad, las cosas no mejoraron, de hecho las cosas empeoraron. Siguió teniendo ataques epilépticos, siguió haciendo comportamientos muy extraños como violencia, fuerza tal vez un poco descomunal, aberración hacia las figuras religiosas. La más rara es la de lamiendo su propia orina, que se me hace que ahí ya es como muy grave, muy grave. Y después de ser llevada a varios psiquiatras, neurólogos, figuras religiosas, llegamos a este punto donde el padre Reddick declara que sí, el problema con Anneliese es que está poseída por un demonio. Y pues partimos de ese punto. Pues fíjate que yo también, viendo todo esto, yo podría decir, y hasta yo también podría decir, yo que no creo en eso, yo también podría decir, ok, sí, tiene un demonio adentro. Porque está muy grave la situación, está muy grave. Y no sé qué tanto hayan seguido las recomendaciones médicas, no sé qué tan avanzado está en el momento toda esa resolución como para saber qué es exactamente lo que tiene y cómo tratarlo. Pero bueno, de aquí ya se declaró que puede que tenga un demonio adentro. ¿Qué pasa después, Nadia? Tienes toda la razón.
Tienes toda la razón. A este punto esto suena ya bastante extraño, ¿no? Te pone a pensar varias cosas que están sucediendo, te ponen a pensar que tal vez hay algo más allá. Está muy raro todo y entiendo la desesperación de la familia. Sin embargo, ¿no te llama la atención cómo la misma iglesia, en los primeros acercamientos de la familia y en la época, en los 70s, ellos negaban esta posibilidad y la redirigían con la atención médica? Siempre he tenido como esa pequeña duda del manejo de eso Ya llegaremos a ese punto. Ajá. El protocolo para hacer exorcismos, los ¿cierto? protocolos para los exorcismos, qué es lo que ven, cuándo deciden que sí, que no, y como que le tienen tratan de alejarse un poco de ello, o es lo que por lo menos he visto en las películas, tampoco no sé si en la vida real cómo lo manejen. Y creo que hasta ahí, o sea, tampoco no digo que la iglesia haya gente que solamente está viendo el lado religioso. Me imagino que hay gente religiosa, así como dijiste hace rato, hay científicos que son religiosos, hay religiosos que son científicos, hay gente que conoce los dos mundos y que te va a decir por tu bien, pues ve al psiquiatra, ocupas ir al neurólogo, ocupas analizarte. Y déjame decirte, Roberto, que se comenta que este caso real de Anneliese Michel cambió mucho cómo iba a estar la jugada en cuanto a los exorcismos en momentos posteriores. Y eso dice mucho. Y ya dijimos la palabra exorcismo, no lo habíamos No la habíamos mencionado, pero es justo el momento de mencionarla porque después de discutirlo con el arzobispo, el exorcismo a Anneliese fue aprobado e iba a ser llevado por el padre Renz. Y a final de cuentas, los que se encargaron de conducir este exorcismo, el padre Redewig, él en una fuente vi que él ya era mayor, él fue el que comentó que sí, era posible la situación de Anneliese fuera una posesión, que era lo más probable, que él creía que era eso, pero los encargados o los que fueron, a los que se les otorgó esa tarea realmente fueron el padre Wilhelm Renz y el padre Ernst Alt. Ellos eran los encargados de practicar el exorcismo en la joven Anneliese. El 25 de septiembre de 1975 se hace la primera ronda de exorcismo a la chica. Y Roberto, algunas de estas sesiones fueron grabadas y aunque no quieras, aunque lo niegues, aunque te dé miedo, vamos a poner un fragmento de estas sesiones de exorcismo grabadas de la época. Vamos a escucharlas, a ver qué les parece a nuestros oyentes y discutimos qué nos parecen a nosotros. Precaución. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil der Teufel größere Macht. Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. ¿Qué te parecieron estos fragmentos del exorcismo a Anneliese? Pues, ¿qué les pareció a nuestros oyentes? ¿Qué les pareció? Díganos, por favor. Yo tengo mis opiniones ahí que no sé si debería decirlas tan claramente. Lo que les puedo decir es que... Dilas. Pues están curas, pues no, están impresionantes. Entonces, si esto es verdad, que creo que sí es, pues está muy extraño.
Pues sí, es verdad que las cintas. Ajá, las cintas. Pues sí está muy extraño. Sí es como... es que me quedé pensando. Generalmente muchas cosas a veces pienso, es que vieron algo y lo están imitando. Pero pues igual esto... Ahí todavía no sale la película del Exorcista. De hecho, esta es una de las cosas que viene en una de las fuentes como uno de los factores, porque justamente la película El Exorcista estaba en su mega boom. Entonces no sabemos si Anneliese leyó el libro, porque ambas cosas están en un mega boom pero está en el momento. Por supuesto que sí. La película El Exorcista se lanzó en el año de 1972 y fue un gran éxito. Fue una de las películas que causaba desmayos en las salas, Y pues esto es 1975, o sea que Anneliese ya vio El Exorcista. Probablemente, no sabemos porque su condición desmejorada, pues no sabemos qué tanto la habrá visto, no la habrá visto, habrá escuchado sobre ella. Pero también siendo, de hecho, El Exorcista, corrección, en 1973, 26 de diciembre de 1973 en Estados Unidos, y podemos pensar que alrededor también en Alemania. Claro. Pero bueno, esta es una de mis películas favoritas, la amo, la adoro, pero no sé si Anneliese la vio o no la vio, pero hay creencias dentro de la misma religión previas a Anneliese, que ella que es con tanta fe, tan devota, que ella tiene, yo creo, en su memoria sobre demonios, sobre las figuras religiosas. Exactamente, sobre actitudes de demonios. Sí, por lo que decías al principio, de que su familia era muy religiosa y que eran muy aprensivos, que eran muy conservadores. Puede que eso repercuta también en la mentalidad de Anneliese en esta enfermedad que estaba creciendo dentro de ella. Y puede que la última pizca haya sido la película del Exorcista, donde se ponga... Porque actúa muy similar, pues, a lo que... Aunque el libro también de dónde se basó, qué está pasando, sacaron otros casos similares. Sí, de hecho, el libro está basado en varios casos similares, pero específicamente dicen que mucho lo toma del caso de un niño. Entonces, sí, una cosa, la otra, no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Esto del exorcismo, pero tiene razón y no estás tan alejado al decir sobre la película El Exorcista. Me llama la atención cuál hayas notado, porque en uno de los videos que vi lo mencionaban como... ¿No será que habrá visto también la película? ¿No será que, etcétera, ¿no? Que con su condición mental desmejorada se hayan unido varios factores y entre ellos esta película que fue tan exitosa? Pero bueno, yo al escuchar esto, y vamos a dar nuestra opinión, y nos gustaría mucho que ustedes nos den su opinión. Este es solo un fragmento de estas sesiones grabadas del exorcismo a Anneliese Michel, pero hay... versiones extendidas, si quieren, si se sienten con ganas, las pueden escuchar. En mi opinión, esto a mí me perturba muchísimo, a mí sí me pone los pelos de punta, más yo no veo alguna señal, a mi entender, que me haga pensar que esto no puede ser la voz transformada por la misma Anneliese, con el conocimiento muy grande, ya una gran estudiante, conocimiento de lenguas, conocimiento religioso que tenía. Yo no veo cómo esto necesariamente tenga que ser producto de demonios. O sea, a mi parecer sí está perturbador. Y a mí que me encanta el terror, sí me da miedo, la verdad. Creo que a ti no tanto miedo, pero yo sí creo que puede ser producto de la misma chica haciendo esta voz y diciendo estas cosas. Y aún así da miedo, no nomás porque creamos que es alguien poseído o no, sino si ves a alguien adentro de tu casa diciendo esas cosas con esa voz, pues te va a dar miedo por preocupación de que no sabes qué va a hacer, qué le va a pasar a esta persona. Exactamente, y ese es mi siguiente punto. Qué miedo, qué tristeza, qué preocupación, qué mortificación que una persona querida a ti, cercana o no, un ser como tú que te podría pasar a ti, esté padeciendo una enfermedad que a ti te podría pasar también, porque no, es una enfermedad mental. El cerebro es como cualquier otro órgano que también se enferma, que también padece cosas. Y aunque lo viéramos por ese lado, es verdaderamente, como bien dices, Roberto, terrorífico. Y pues bueno... Pues bueno, entraremos en teorías. Entraremos cuando acabemos el caso. Quiero que tengan los más datos posibles y sobre todo, Roberto, incluso no te interesa más que todavía que nuestras teorías, escucharlas a nuestros oyentes, ¿verdad? Que ellos nos digan. ¿Qué importa que opinen cosas diferentes que nosotros o diferentes entre sí? Lo importante es compartir en paz, ¿no? Suena muy amable, muy Barney, comparado con el caso que estamos tratando, pero es la verdad. Continuemos.
Y no, bueno, esto es desgarrador. La paz solo me refiero a no ser agresivos con las opiniones de otros. De ahí en fuera no hay mucha paz en el porvenir de Anneliese porque este caso no hace más que empeorar, Roberto. Se dice que estas sesiones de Anneliese, da varios nombres de las entidades que la tienen poseída. Y una de las cosas que llama más la atención, que es más perturbadora, es que da el nombre de, entre varios otros, de Valentin Fleischmann. Da detalles muy específicos sobre este personaje, quien era un padre, era un líder religioso, estaba dentro de la escuela religiosa y fue corrido de la iglesia por mal comportamiento en los años 1500. Y Anneliese dice, este personaje, los mismos padres que la estaban atendiendo dicen que es difícil que Anneliese no es popular. Y ella lo mencionó detalles sobre su vida de este padre que había sido corrido de la iglesia. Tantos detalles que fue sospechoso saber cómo Anneliese tenía el conocimiento de estos detalles. Dijo estar poseída por alrededor de 6 entidades. Uno era Lucifer, ni más ni menos. Y los otros, varias de esas entidades, eran personas reales. Por ejemplo, una de esas entidades que Anneliese menciona es Hitler. Esto suena terrorífico, la cantidad de entidades, ninguna benigna, ninguna amable, que Anneliese fue mencionando que estaban en ella. No. Lo cual los mismos religiosos comentan que era más difícil de tratar porque sería un poquito más sencillo tratar con una sola entidad a la cual dirigirte, saber a lo mejor sus puntos débiles, saber de quién se trata, pero contra 6... Pero no podrán ir descartando si... Así como decir, bueno, Hitler no es... Porque tal vez es un... Pensándolo así en esa mentalidad, pues tal vez es un demonio que está tratando de confundir y dice que es Lucifer, que es Hitler, que es no sé quién. Pues vas deduciendo y quitando uno y dices, es este, vámonos sobre este, está inventando todo lo demás. Porque Anneliese no veo que sea una muy grande como para traer 6 demonios allá adentro. Exacto. A lo mejor ellos podían ir siguiendo por el que más creían que era, o tratar de ver la verdad en medio de todo esto para poderse ayudar a ayudarla a ella. O eso, ver la verdad. Sí, detrás de todo esto. En 1976, la muchacha empeoró aún más. Se reporta que mordía a la gente a su alrededor, golpeaba su cabeza contra las paredes, la tuvieron que amarrar para que no se dañara y no dañara a los demás. Y aún así, aún con su situación de salud desmejorada, dicen que se ocuparon varias personas para poder amarrarla debido a la fuerza descomunal que seguía presentando. Ya no comía. Ella decía que no se lo permitían los que habitaban dentro de ella, entonces Anneliese no comía. Y a pesar de eso, me llama la atención la fuerza que reportan que tenía, que hay teorías respecto a eso dentro de la ciencia en general sobre las personas que por momentos podemos presentar fuerza más allá de la lógica. Pero con su situación de salud desmejorada, la verdad llama la atención que se siga mencionando esto de la fuerza, incluso ya al amarrarla, que ella ya estaba muy debilitada. Sí, aún sin comer, que todos presente fuerza. Sí, exactamente. Y pues ella, la epilepsia con la que se caracteriza, la epilepsia se caracteriza mucho. ¿Por qué, Robert? ¿Tú qué conoces de la epilepsia? Ya viéndolo un poco por este lado, ya hablamos un poco de la parte donde durante el exorcismo y viéndolo un poco por este lado, dándole seguimiento. Te voy a quedar mal porque no conozco mucho de la epilepsia, más que decían de niño que si veías Dragon Ball o que si veías Pokémon te podían dar ataques de epilepsia. Que ciertos... Por los colores, por los movimiento, colores, ¿verdad? por los flasheos de luces. Hay ciertos conciertos o hasta videos que ves en internet que te dicen, cuidado, esto puede causar ataques de epilepsia, y generalmente son luces de estrobo que son las que producen ese efecto, que en realidad no sé qué viene siendo un ataque epiléptico. ¿Qué es? Será una de las leyendas urbanas, ¿no? Esa del Pokémon que mencionas. Pokémon, sí, ha de ser una de las leyendas urbanas. Está tétrica, la neta. A mí me da miedo. Ya Que me lo creo habías mencionado. Que creo sí que me sí da es miedo. cierto. Creo que sí había un episodio que a la gente que era más
receptora de que le dieran ataques epilépticos, sí le dio ataques. Se los podía desatar. Ajá. Pues inmediatamente acabando el caso, lo veremos, porque está muy, muy tétrico eso. Bueno, entonces, como bien dices, la epilepsia se caracteriza mucho por esta parte de los ataques epilépticos, ¿no? ¿Y tú cómo crees que se presentan los ataques epilépticos? Acabo de decir que no sé. Bueno, otra pista que también conozco, otra caricatura, en Los Simpsons hacen referencia a eso que dije Pokémon, y cuando van a Japón ven un programa de televisión que es como Pokémon y les dan ataques epilépticos, se caen al piso y empiezan así como que con los ojos así medio desorbitados en el piso, como que moviéndose, retorciéndose, pero no sé cómo en realidad qué es que presenta o qué. Sí, de hecho, esta es una de las ideas más comunes que tenemos sobre esto de los ataques epilépticos. Y bueno, nosotros que no somos especialistas, ya nuestros amigos neurólogos nos dirán más a detalle sobre esto, pero de lo que pude investigar, es fascinante cómo el cerebro funciona y cómo maravillosamente resiste ante los embates de la vida, manteniendo un funcionamiento óptimo en muchas ocasiones, pero que detalles de un mal funcionamiento pueden provocar unos síntomas bastante extraños. Por ejemplo, estos de los ataques epilépticos, porque el cerebro, ya ves que las neuronas se desarrollan por líneas eléctricas, tienen unas conexiones eléctricas entre ellas, de manera sencilla de entenderlo, pero a veces estas no funcionan del todo bien y hay choques que generan que el cerebro de pronto se puede casi que tener un apagón o reaccionar de formas extrañas. Puede ser en todo el cerebro o en partes del cerebro. Y curiosamente nosotros tenemos la idea de que los ataques epilépticos se presentan, yo antes tenía la idea de que eran casi solamente de la manera que tú mencionas, ¿no? Pero un poco para dar más información que puede ser valiosa para ir haciéndonos una idea sobre este caso, les voy a decir otras maneras en las que se presentan los ataques epilépticos, tanto los focales como los generalizados. Pueden llegar a tener síntomas como, por ejemplo, ver al espacio por mucho tiempo con la mirada perdida. Es un síntoma muy mencionado, y parpadeos demasiado continuos o falta de parpadeos mientras ves a la nada con la mirada perdida. Hacer movimientos repetitivos como restregarse las manos, caminar en círculos o masticar compulsivamente. Dentro de los ataques generalizados hay de varios tipos que pueden representarse con síntomas como tensión muscular involuntaria, pueden causar caídas involuntarias, parpadeo, es incontenible, como les digo, mientras ves al espacio en blanco, y eso es importante porque hay algo que se puede ligar con una de las cosas que vio la madre de Anneliese, o no, ustedes irán diciendo. Pérdida del control del cuerpo, movimientos repetitivos también con la cara, con los brazos, y los más graves categorizados en esta información que fui revisando es endurecimiento de todo el cuerpo, tenso completamente, con movimientos violentos, temblores, pérdida de la conciencia, pérdida del control de la vejiga, morderse la lengua sin poder controlarse, e incluso en casos raros puede causar la muerte repentina. Hay algunos tipos de epilepsia que no se muestran bien en diversos exámenes previos, que deben recurrir a exámenes más especializados como tomografías, que no se muestra ahí esta reacción extraña de las uniones neurológicas en estudios previos, sino hasta más avanzado, indagar un poco más requieren. Incluso hay casos que son resistentes al medicamento y hay casos en los que se tiene que recurrir a cirugía. Que en ese momento la lobotomía era... Y fíjate que no sé en qué momento la quitaron, hay que poner por ahí, pero no había las cirugías como las que hay ahora. Incluso las cirugías ahora del cerebro, a lo que yo sé, ya nuestros amigos neurólogos nos dirán, son delicadas y muy raras. Sí, ya con el Neuralink de Elon Musk vamos a mejorar. A ver qué todo tanto eso soluciona, ¿verdad? Sí, porque como dices, esto es provocado por básicamente un cortocircuito entre las neuronas del cerebro, digamos, de una manera mucho más simplificada de lo que tú dijiste. Entonces esto, pues sí, una rectificación ahí. Estamos hablando de cosas eléctricas del cerebro y todo lo que puede causar, ¿no? Se descompone el aparato que nos controla a todos, pues, y hace todo este tipo de fallos en el cuerpo. O sea, yo lo veo como glitches que de repente empieza a hacer tu cuerpo en ti, cómo empieza a fallar, pues todo, hasta
Pues yo creo que entre todo eso, también hasta tu encuentro con la realidad. Esta es una buena manera de describirlo y es una buena manera de mencionarlo aquí también porque era lo que en muchos sentidos Annalise padecía. Yo no juzgo a los médicos por haberle dado por ese lado con estos glitches, como bien mencionas, que ella tenía esos momentos de cortocircuito. Por ejemplo, ella reportaba que en las noches sentía esa tensión muscular y que ella sentía hasta que era sonámbula porque despertaba en posiciones pues medio imposibles de que ella tomara por naturaleza. Sí, muchas de las cosas que mencionaste ahorita, pues ya lo estamos viendo en el caso. Son cosas que a ella le pasaron, como eso que dices de que su mamá la había visto viendo una figura religiosa fijamente por mucho tiempo sin parpadear. También los extraños movimientos que hacía del cuerpo. Golpearse la cabeza en múltiples ocasiones en la pared. Incluso dicen que se arrodillaba y se paraba sin parar, o sea, por largos periodos de tiempo. Luego las fallas de la vejiga, cosas así como que sin control de eso. Uh-huh. Que sería de todas maneras un caso muy peculiar aún dentro de la epilepsia. Así que esto no es nada sencillo. Y sea esto, sea lo otro que haya pasado en junio de 1976, Annalise estaba en su peor estado. Curiosamente, ella comentó que su tragedia estaba a punto de terminar. Se dice que ella incluso comentó que para julio su tragedia habría terminado. No aceptó visita médica a pesar de tener al momento una fiebre muy alta. A pesar de estar en un estado que ponía en riesgo su vida, ella no aceptó visita médica, ni se la llevaron sus padres de manera obligada, ni tampoco las personas religiosas que la estaban atendiendo realmente le llevaron esta ayuda obligatoria. Ella la negaba, ellos no se la llevaron. El 30 de junio de 1976, Annalise tuvo su último exorcismo. Y la siguiente mañana, Roberto, el 1 de julio de 1976, amaneció muerta. Este detalle fue muy mencionado, muy atacado y es muy vital en este caso, en lo que viene más adelante, de que a pesar de su condición, en los momentos finales, ya no buscaron la ayuda médica que Annalise necesitaba para sobrevivir, porque toda su fe toda su fe de la recuperación de esta chica estaba puesta en los exorcismos. Y Annalise murió de desnutrición, de deshidratación a la edad de 23 años después de 67 exorcismos, pesando solo alrededor de 40 kilos. Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras. En nuestro último corte regresamos. Y qué increíble, no sabía que habían sido 67 exorcismos desde que empezó todo esto. Entonces, aquí donde veo yo que los papás y ella también estaban convencidos de que iba a ser por ahí. Y le siguieron por ahí, hasta tanto que fueron 67. ¿Cómo le siguieron? ¿Cómo...? Yo al quinto exorcismo ya hubiera dicho, bueno, vamos a calar otra cosa porque esto no es. Y qué lástima que su vida acabó en esa tragedia tan joven. Tampoco no me esperaba que fuera tan joven. Y de una manera tan lamentable irse muerta de desnutrición, deshidratación. No atendía realmente como necesitaba. Porque no comían, se lastimaba mucho. Si ven las fotos, puedes ver que... Precaución, cuando busquen las fotos de ella, pues véanla ella primero cómo era y luego véanla cómo terminó. De verdad sí sufre un cambio muy radical. Se ven los rastros de la deshidratación, de la desnutrición y de los golpes que ella misma se infringía. Y pues qué lástima que acabó así todo esto.
Así es, Roberto. Me parece una gran tragedia, me parece algo muy triste y me parece también, siento como ahí el ruido mental constante de que no le dieron tantas oportunidades a la medicina. No se dice, no se aclara qué tanto tiempo se tomó el medicamento. Estos medicamentos también son acumulativos. A veces los doctores del cerebro se van a prueba y error y poco a poco van encontrando un mejor tratamiento que vaya mejorando sus padecimientos. No sé qué tanto, la verdad, estaría mintiendo si les dijera que tengo claro el dato de cuánto tiempo le dieron oportunidad al medicamento, pero Pero parece que fue al principio, que sí buscaron ayuda y que sí les dieron medicamento, pero enseguida se tiraron todo por la borda por lo religioso. sí, en algún momento, no queda claro en qué momento, pero sí cambiaron a esto religioso y no dieron vuelta atrás, ni siquiera para solamente mantener la vida, el estado físico básico de Anneliese, porque la misma Anneliese no quería, pero te quedas en el debate de justo en el que vamos a entrar ahora. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en 1978, después de la muerte de Anneliese Michel, los dos padres, Alt y Renz, y los papás de la chica fueron acusados con cargos de negligencia en cuanto a la muerte de la joven. La defensa presentó lo siguiente a su favor. Aquí hay algo que se contradice. En algunas fuentes vi que presentaron los audios de los que les pusimos un fragmento anteriormente y otras fuentes dicen que no, pero bueno, ahí queda el dato de los audios, que presentaron los audios. Yo vi en más fuentes que sí lo hicieron. También dijeron que ella estaba en su derecho de negar la atención médica que le tendría que ser suministrada en contra de su voluntad y que ella estaba en su derecho a negarse a esto. Incluso una testigo, amiga de la familia, dijo que Anneliese literal se puso de rodillas para rogar que no sugiriera que le dieran atención médica para ella. También la defensa presentó que el padre Alt al final se llevó con él a un médico amigo suyo llamado Richard, el doctor se llamaba Richard Roth, quien dijo que iba más que como médico a ver por curiosidad profesional. Esto ha sido ampliamente criticado, como que yo no vengo con mi bata, voy a ver qué onda, cómo se muere un exorcismo. Eso está muy extraño, pero esto fue lo que se menciona. Aunque el mismo doctor Richard Roth dijo que en ese momento Anneliese Michel no tenía signos externos de daño. Pero sobre ese mismo momento en el que el doctor Richard fue, el padre Renz dice que Anneliese tenía moretones, que tenía los ojos ennegrecidos en todo alrededor de los ojos y una mejilla inflamada, por ejemplo. Entonces ahí claramente ellos mismos de la defensa se están contradiciendo. También este doctor negó posteriormente haber dicho una frase que ahora es muy famosa en el caso de Anneliese Michel, pero él negó rotundamente haberla dicho y se hizo famosísimo por la siguiente frase. Cuando vio a Anneliese en este estado, se cree que dijo, no hay inyecciones en contra del diablo. Peligrosa frase a decir en este caso, Roberto. Él lo negó rotundamente y no lo culpo porque lo pone en tela de juicio su carácter profesional ante lo que estaba viendo, ¿cierto? Eso lo dijo el médico. Se dice, les digo una y otra vez, porque él lo negó. Entonces, pero se volvió famosa la frase. Él lo negó rotundamente. Sí, vamos a... Está muy difícil saber si sí lo dijo o no. Exacto, pero es algo que se volvió famoso dentro del caso. La defensa también presentó un reporte en la autopsia de Anneliese que no tenía signos de problemas físicos en el cuerpo, ni siquiera a nivel microscópico, en el cuerpo, en su cerebro más bien. No tenía signos de problemas físicos, ni siquiera a nivel microscópico, pero esto lo pongo en tela de juicio porque con lo poco que yo sé del tema, mucho de la epilepsia se ve por las reacciones eléctricas del cerebro, el cerebro tal vez más bien vivo, que si a veces en el cerebro vivo es difícil encontrar los rastros de la epilepsia con los, no sé, en los exámenes normales o los básicos, imagínate con la persona muerta, esas conexiones eléctricas, pues yo no sé, ¿no? Qué tanto dejen rastro, eso nos corregirán nuestros amigos neurólogos a nivel microscópico y a nivel pues macroscópico.
Pero bueno, la acusación dijo que Anneliese Michel definitivamente padecía epilepsia y psicosis provocada por uno de los medicamentos antiepilépticos anticonvulsivos que ella tomaba. Uno de estos medicamentos que ella tomaba curaba eficientemente los ataques epilépticos, pero un conocido efecto secundario que podían tener eran ciertas alucinaciones o efectos de psicosis, y que este tratamiento tenía que ser llevado poco a poco. Se corregían estos ataques epilépticos y ella tenía que seguir para seguir encontrando el camino hacia un bienestar más global de la chica, pero tenía que mantenerse bajo observación. Todo esto se descubrió en el estudio ya forense después, o sea que ya lo que le estaba causando aparte más malestar era el mal manejo de las medicinas o el poco balance que no se hizo tras no hacerle tantos análisis médicos así. Es muy curioso porque hay varios factores. O sea, se dice desde el principio que los médicos desde antes estuvieron diciendo que tal vez esta psicosis que ella presentaba podía ser producto de un efecto secundario de los medicamentos que ella estaba tomando. No sabemos si es porque esos medicamentos que había en la época no podías evitar tales efectos secundarios o unos efectos secundarios tan fuertes, porque ya en esta investigación encontré que sí tienen efectos secundarios este tipo de medicamentos para la epilepsia, pero no de esa magnitud. Tal vez en la época sí, y era algo de ir balanceando. Bueno, quitamos la epilepsia, ahora qué hacemos con lo que sigue, e ir a prueba y error cuando desgraciadamente todavía en esos estudios se va un poco a prueba y error porque es algo un misterio. Pero lo curioso es que los doctores, algo muy muy curioso es que los doctores sí les dieron la oportunidad, y algo cierto es que no solucionaron el problema de Anneliese en las oportunidades que les dieron, pero en el juicio todos decían muy seguros, muy confiados y de una manera muy arrogante, en cierto sentido se reporta que ella tenía esa enfermedad claramente, que se solucionaba con ese medicamento, y como que quién sabe por qué no la llevaron con el doctor, pero sí la llevaron. Y la realidad es que tal vez con más tiempo lo hubieran logrado, pero en el tiempo que la llevaron tampoco fue que ella estuviera bien Aquí totalmente. lo trágico es que ninguno de los dos lados pudo ayudarla. Exactamente. También la acusación dice que los papás y estos líderes religiosos que le hicieron el exorcismo eran culpables por no buscar la ayuda necesaria. Invalidaron todo lo que tenía que ver con la posesión y atacaron la credibilidad del padre Alt. Incluso llevaron expertos que reportaron que el mismo padre Alt exhibía señales de un padecimiento mental, incluso rastros de esquizofrenia que le podían hacer padecer, como cualquier otra enfermedad física o cerebral, unas percepciones diferentes, tanto cuando es físico, que no es del cerebro, en tu propio cuerpo, a alguien que está sano, pues mentalmente también percibir algunas cosas extrañas de la realidad que tal vez no lo podían hacer ver con claridad. El caso de Anneliese. Los medicamentos, esos medicamentos salieron a reducir los que te menciono, que suprimieron sus ataques epilépticos y que tuvieron que ver con el aumento de la psicosis de Anneliese, como te menciono, que a su vez esta psicosis fue exacerbada por los exorcismos. Eso dice la acusación, que esos exorcismos en una mente que ya estaba presentando psicosis exacerbada por sus padecimientos de epilepsia, que dan terror a ella misma, que la hacen sentir de una cierta manera, con una psicosis exacerbada por el medicamento, exacerbada por un estado físico deteriorado, ella con una fe ciega y con ella siendo el centro de una serie de exorcismos. Esos mismos exorcismos a su vez podían contribuir en el aumento de esta percepción psicótica de la realidad que tenía Anneliese. Eso dijo la acusación. Y reportaron que entre exorcismos, Anneliese mostraba varios momentos en que actuaba con normalidad. Momentos en los que se podía ver que tal vez Anneliese, cuando no estaba siendo exorcizada, tenía unos momentos de un poco más claridad, y que tal vez podría ser conveniente en esos momentos buscarle la ayuda necesaria. Entre exorcismos, no necesariamente quitándolos del todo si ella creía en ellos, pero había momentos en los que entre exorcismos ella actuaba con normalidad. No lo había pensado, pero sí es cierto. Debe haber momentos en los que podía ser ella misma. Exacto, aunque claramente en cualquiera de las dos creencias, tanto de que ella estaba poseída como de que tenía una enfermedad mental, mientras avanzaba el tiempo, esos momentos de claridad eran más escasos en Anneliese. En ambas creencias esto puede ser cierto, desgraciadamente.
Aunque la psicosis de Anneliese también es cierto que se presentó desde signos tempranos. Ella desde temprano en esta línea de tiempo que les digo mencionó ver cosas que tal vez pueden ser relacionadas con signos psicóticos, así que se puede creer que tal vez Anneliese tenía un caso raro de una enfermedad mental extraña compuesta por diversos elementos. Y pues al decir las dos partes, todo dar su... Sus argumentos. Exacto, gracias. Al decir las dos partes sus argumentos, al final como sea que haya sucedido, quién fue quien dijo, al final los acusados fueron encontrados culpables. Ah. Con la siguiente sentencia, Roberto: 6 meses en prisión y 3 años de suspensión para los curas. 6 meses de suspensión. 6 meses en prisión y 3 años de suspensión para los curas. El pago, además de todos los costos de la corte, todo lo que salió, un pago fuerte de dinero. Esto pues fue bastante controversial y lo es hasta el día de hoy. ¿Quién cree que es justo? ¿Quién cree que no es justo? ¿Quién cree que les hubieran dado más tiempo? Pero también casi incluso los que creen en la línea más de una enfermedad mental de Anneliese no ven en los que participaron un deseo real de dañar a Anneliese. Un deseo premeditado de dañarla, de matarla. Eso no se ha dicho que nadie ve, ni del lado acusador, ni del lado de la defensa. Fue tan leve la sentencia, ¿no? Exacto, pero terminar 6 meses en la cárcel se dice fácil. Pero esta situación que venía aparte, si lo ves del lado de los padres, que tal vez pensando que ellos creían fervientemente que esa era la mejor manera de ayudar a su hija, con una hija muerta de manera tan terrible en manos del demonio, si crees eso, de varios demonios, y ahora reflexionas estar en la cárcel por 6 meses. Adelante. Está complicado, por decir poco, la situación, ¿no? Tampoco yo no quisiera estar en la cárcel nunca. No. Y ellos terminaron en la cárcel. La corte declaró que Anneliese Michel no estaba en posición de tomar decisiones médicas en su persona y que debió ser forzada a alimentarse y a recibir la atención necesaria. Exactamente, eso estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Incluso las personas que padecen enfermedades como anorexia, cuando no quieren comer, por unas realidades muy diferentes a las que estamos mencionando aquí, pero incluso les dan comida forzada por medio de tubos en los casos más extremos para mantener su vida. La iglesia no presentó ningún apoyo, Roberto, a los padres acusados, al menos no de manera pública. Como quien dice, se lavaron las manos y los dejaron a ellos morir solos. Actualmente cada exorcismo tiene que ser autorizado por el Vaticano mismo y se dice que dejaron a Alemania sin ningún padre capacitado o autorizado para dar exorcismos. Pues como que quedaron escarmentados y quieren ellos tener el control sobre esta situación. Incluso vi la entrevista con un padre actual que menciona que varios principios se deben de cumplir para realizar un exorcismo aún en la actualidad. Me dan ganas de ver realmente qué es un exorcismo, porque me quedo pensando y me quedo viendo que lo que he visto es casi hacerle preguntas y decir la palabra de ellos de la Biblia y cosas así. Ajá, como que tiene que haber una metodología que no la conozco. Sí, sé que hay un manual. Hay un manual que usan símbolos religiosos. Pero como que me lo imagino tipo como la técnica del maestro Roshi del Mafuba. Como que agarrar al demonio y meterle una botella. Quizás no lo va a poner, pero... Tal vez algo así. Oye, me sorprende que iniciamos octubre y tu método de defensa es entre más escalofriantes los casos, más referencias a caricaturas, ¿verdad? Sí, es cierto. Para balancear, ayudar a nuestros oyentes. Un alma buena. Más bien voy a ver cómo son los exorcismos, bien, qué se basa, cuál es el procedimiento, qué se espera. Pues podríamos eso tratarlo en un videoapéndice, hablar más sobre cómo es un exorcismo. A ver la gente que se manifieste. Ya se manifestaron para que hagamos un videoapéndice del juicio de Casey, la mamá de Kaylee y Marie Anthony. Y lo haremos. Una video reacción, tal vez por ahí escuché de algunas de las partes de este juicio y que lo vean con nosotros. Pero bueno, dejando eso a un lado, continuemos con el caso de Anneliese, que desató muchísimos debates y hasta la fecha desata una cantidad interminable de debates. Hay una teoría, incluso que la vi en TED Talks,
que esta persona habla de que esta persona cree que Anneliese padecía un trastorno de identidad disociativa. Un trastorno bastante extraño dentro de la misma psiquiatría, autorizado por unos psiquiatras, negado por otros, pero que él cree que algo así era lo que ella padecía. Dice que si los doctores posteriormente estaban tan seguros de que tenía, esto genera muchos debates y eso no lo puedo no mencionar otra vez. ¿Por qué las múltiples visitas que hizo a estos doctores no la pudieron ayudar, Roberto? Es que no era, yo pienso que es porque, o que nos digan nuestros oyentes qué piensan, pero yo creo que es porque tal vez ocupaban un poco más de tiempo, un poco más de insistencia en el tratamiento, tal vez no tan pronto, a veces con un medicamento, a veces son compuestos, a veces buscar, no sé, la combinación perfecta que le ayudara. Sí, que no se les dio tiempo para buscar la solución, es cierto. Eso, no se deja claro exactamente cuánto tiempo se les dio, pero se siente que no se les dio tiempo suficiente. Y se siente más cuando dices que fueron 67 exorcismos. Exactamente. Aún ahora, Roberto, como ya lo dije muchas veces y no lo puedo dejar de volver a mencionar, el cerebro es un misterio. Incluso no hay cura como tal para la epilepsia, aunque sí hay más opciones de tratamiento con excelentes resultados, pero siguen experimentando en el campo. La epilepsia es una enfermedad como muchas enfermedades mentales que es estigmatizada y tal vez es por eso que incluso los padres de Anneliese en parte no fueron tan abiertos con el padecimiento de su hija. Incluso es por eso que tal vez muchas de las personas que padecen enfermedades mentales y sus familiares tienen una presión extra, una dificultad extra para encontrar un grupo de apoyo sólido y la ayuda que necesitan, como todos podemos llegar a necesitar en algún momento, ¿no crees? Y ya lo creo que ha de ser difícil tener a alguien en tu familia con estos problemas y admitirlo porque pues uno no se lo espera. Para empezar no se lo espera y que otra gente lo sepa. No sé bien qué es lo que causa ese tipo como de vergüenza tal vez y que no se busca tal vez el tipo de ayuda necesaria. Pero solamente estorba en la recuperación, ¿no crees? Sí. Incluso las pobres familiares por miedo a la reacción del público, de la gente. Y más si eres alguien conservador, tal vez así religioso, tal vez te cierra un poco más esa puerta. Exacto, y más en la época, y más porque históricamente se dice una y otra vez que la epilepsia ha estado muy relacionada con situaciones de posesiones demoníacas por las características que tiene esta enfermedad en sus síntomas. Y pues bueno, la comunidad está dividida. Hay religiosos que desconocen, que niegan la veracidad del caso de Anneliese Michel como un caso de posesión. Hay religiosos que lo niegan rotundamente. Hay escépticos escandalizados por montón ante la tragedia sucedida y que creen que era muy evitable, muy corregible. Era algo que se podía totalmente solucionar de otra manera, creen los escépticos, y hay religiosos que ven a Anneliese como una mártir de la causa, que incluso aún ahora van a su tumba como de buena fe y esperando aprender algo de esta chica que dio todo para mostrarle al mundo de la existencia de los demonios y como tal, si existen demonios, si existe el mal, existe Dios. Así que la ven como una mártir de su causa. Y por ahí de esas tres opciones, ¿dónde se encuentran nuestros oyentes? Díganos, por favor. Yo me encuentro más con los escépticos. ¿Tú, Roberto? Sí, la última vez estuvo mucho estirar la liga de que fue mártir. Imagínate, yo no creo que ella quería eso. No se sabe, yo creo que no, pero por ahí ella a lo mejor dentro de su misma mente con esa fe a lo mejor comentó algunas cosas de tener cierta paz. Yo creo que no quería sufrir, es lo único que puedo pensar. No creo que nadie quiera sufrir y pasar por eso. Exacto. Y también estoy un poco más por el lado de los escépticos, aunque a mí siempre me fascina el lado también así, aunque no crea en eso, pero me gusta hablar sobre eso, me gusta escuchar indagar, ¿no? Uh-huh. Además, innegablemente este caso tiene varios puntos bastante misteriosos, ¿no crees? Sí, en eso de las voces, yo creo que es lo más misterioso, lo de las voces. No estamos ahí para contarles exactamente lo que pasó, pero lo poco que tenemos pues es algo muy misterioso y siniestro y tenebroso.
Exacto. Tan es así que inspiró la creación de una película titulada El exorcismo de Emily Rose, basada en el caso de Annalise Michel en el año 2005. Una película que en lo personal a mí me gusta bastante, pero sí creo que se tiende más, aunque sí presenta ambas partes y me gusta mucho cómo lo hace, el ritmo con el que lo hace. Sí creo que se tiende un poco más a la creencia religiosa, a esta parte de lo mártir, al empatizar con esto, aún así como película, creo que vale mucho la pena verla. La podemos también incluir en el video apéndice, ustedes nos dirán. Creo que mucha gente que estaba escuchando el caso tal vez estaba pensando, ¿de dónde he escuchado esa historia? ¿Dónde he escuchado esa historia? Y pues es que es esa película. Ahora lo saben. El misterio ha sido resuelto, ¿verdad? ¿Y tú, Roberto, te gusta la película en cuestión? Pues recuerdo que la vi contigo, que tú la pusiste por eso mismo de que te gustaba. Y sí me gustó. También siento que se fueron por el lado un poco de eso de mártir. Y la ven como una figura de repente. Aunque siento que sí le dan un buen valor también como persona a ella, pues. Como que también le dan sus batallas internas y el sufrimiento que estaba pasando. Exacto. De hecho, lo que sí sacas de la película y que sacas también al investigar del caso es pues una sensación bastante enternecedora de cariño y empatía hacia Annelise, hacia la persona que era. Yo creo que era una persona que podía hacer grandes cosas y creo que sufrió demasiado y me parte el corazón. E incluso también en la película sale un dato que es verdad, que también alguien que la acompañó hasta el final y que la apoyó siempre en este caso era su novio, que no lo mencioné durante el caso, pero ese es un... En el caso real también. Ajá, en el caso real fue alguien que la estuvo apoyando constantemente, que no escapó ante la dificultad, y eso también es de aplaudirse, no porque no se lo mereciera a ella, sino porque no cualquiera ante una dificultad así lo hace. Entonces habla de valores como personas, grandes valores, que incluso la iglesia decía, y viene una fuente, que no la podían del todo ayudar porque lo que estaba padeciendo era por tener una relación tan cercana de noviazgo sin estar casada con este novio, siendo que fue alguien que la ayudó hasta el final. No salgan con esas cosas, por favor. Y bueno, Roberto, esta chica que tenía todo para ofrecer murió sufriendo muchísimo y la verdad me parte el corazón, y hasta el día de hoy es considerado un caso sin resolver del todo, no ante la ley, pero ante la opinión pública es considerado como un verdadero misterio. Pero luego la opinión pública también reabre casos que ya están resueltos. De hecho, tenemos muchos casos aquí que de verdad no están resueltos, que de verdad todavía están en el aire. Exactamente. Y pues básicamente sí está resuelto. Para murió mí de está desnutrición, resuelto. murió de deshidratación. Y pues está resuelto. Hasta se resolvió el caso en el juicio. Pero pues bueno, sí entiendo cómo se puede ver también las teorías. Tampoco no soy tan amargado. También, de hecho, yo también puedo sacar varias teorías y quizás las veamos en el video apéndice. Si es que hacemos uno de si nos opinan, si nos lo piden. Pero pues está muy interesante este caso. Un caso diferente, ¿no crees?, a los que hemos traído hasta el momento a nuestro podcast. Sí, esperemos que les guste así para también no aburrirnos con lo mismo. Esperamos darle variedad y que... Siempre tratamos de darles mucha variedad. Así que, pues, no queda más que despedirnos. Sí, con nuestra última trago de bebida que tenemos. Sí, ya se está a punto de acabarse. Nuestra cerveza Síncopa. Recuerden buscarlos en Facebook y seguirlos y pedirles cerveza porque son... No lo duden. Porque son una empresa local y aparte mexicana que están repartiendo en toda la república, así que no duden en pedirlo. No duden, no duden. Cerveza Síncopa, Radio Navajo, Navajo Records. Recuerden seguirnos. Estamos también en Twitter como Navajo Records. Eso nunca lo menciono, pero ahí estamos. Pero ahí están. En YouTube, síganos, suscríbanse y denle campanita y todas esas cosas. Ahí pueden ver ahí pueden escuchar los audios, al igual que en Spotify y en Apple Podcast como Radio Navajo. Ahí van a encontrar toda nuestra programación, donde también tenemos El Pueblo Navajo y La Cloaca, nuevo programa. Saludos a los chicos de La Cloaca. Y próximamente más programación, más crónicas siniestras, más todo. Y recuerden seguirnos en Instagram también, se me olvidaba decir ese otra vez. Síganos Instagram, @crónicas.siniestras sin acento. Ya saben, ese es nuestro Instagram, que seguiremos diciendo que es la novedad hasta el fin del año. Así que síganos ahí para ver más contenido complementario. Cada vez subiremos más cosas.
Y pues nos despedimos, no sin antes recordarles que Crónicas Siniestras es un podcast de Radio Navajo y nuestra casa es Navajo Records. Estamos muy felices en ese hogar. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Nadia, por traernos este caso. Gracias a ti, Roberto, por acompañarme, por ser tan temerario. No te dio nada de miedo, nada de esto. Gracias. Pero ¿qué tal la editada? Bueno, te hay que poner los gritos. Dale, ahí es donde te va a salir el miedo, ¿verdad? Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.